Con un nuevo año llegan nuevos objetivos. Nuestra primera invitada del año nos hablará de cómo establecer objetivos inteligentes y asegurarnos de que hacemos todo lo que nos proponemos este año. Se acerca el Día de los Reyes y ¿has pensado dónde comprarás tu rosca de Reyes? Tenemos panaderías locales que están listas para servirte. Y 2 detenciones en los asesinatos de una adolescente embarazada y su novio. ¿Cuál cree que la policía que fue el motivo? Quédate con nosotros, nuestro primer programa del año comienza ahora. ¡Feliz Año Nuevo! Ya regresamos con nuestro programa completamente en español, CBS 19 Unidos. Yo soy Marangeli López y empezamos con esto. 31 nuevas leyes entran en efecto para los tejanos este año. Hoy vamos a hablar de 3 nuevas leyes para usted. El proyecto de ley 17 del Senado exige a las universidades públicas que pongan en fin a la labor de diversidad, equidad e inclusión. Se prohíbe a las universidades proporcionar cursos de formación al cuerpo de profesores o al personal sobre diversidad e inclusión. El proyecto de ley 4758 tipifica como delito menor de clase B la venta de los cigarrillos electrónicos que utilicen imágenes de alimentos, famosos o personajes de dibujos animados en sus envases. El objetivo es frenar el consumo de cigarrillo electrónico entre los menores. Y el proyecto de ley 796 significa que los distritos locales de valoración están obligados a desarrollar bases de datos de búsqueda detallando las audiencias de protesta. Así que para usted, el contribuyente, esto significa más transparencia para ayudarle a protestar su evaluación. El Departamento de Justicia ha demandado a Texas por la controversial Ley 4 del Senado. Esta es la segunda acción legal contra el estado de Texas esta semana. La SB 4 otorga a las fuerzas de seguridad locales la autoridad para detener, encarcelar y procesar a cualquier persona que sospechen que ha entrado ilegalmente a los Estados Unidos. El Departamento de Justicia argumenta que el Estado no puede dirigir su propio sistema de inmigración. El gobernador Abbott promulgó en diciembre la 4ª ley del Senado, que también otorga a los jueces de capacidad dictar órdenes para expulsar a personas de Estados Unidos. El gobernador Greg Abbott también ha criticado a la administración Biden, afirmando que no está haciendo lo suficiente para asegurar la frontera. Ayer los líderes republicanos pudieron ver de primera mano la crisis. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, condujo a un grupo de legisladores del GOP a Eagle Pass para ver acerca de la crisis. Mientras estaban allí, vieron a un grupo de inmigrantes procesando de Venezuela intentando cruzar a los Estados Unidos. En una entrevista con Margaret Brennan de CBS News, Johnson urgió más tarde al presidente Biden a tomar medidas ejecutivas. Ahora tenemos un desarrollo de noticias que estamos aprendiendo que 2 hombres fueron detenidos en el caso de asesinato capital de Sabana Soto, Matthew Guerra y su hijo que no nació. La policía de San Antonio dice que Christopher Preciado se enfrenta a un cargo de asesinato capital, mientras que su padre Ramón se enfrenta a un cargo de abuso de un cadáver. Según la policía, el teléfono de Soto se recuperó en el lugar donde se encontraron los cadáveres, en un carro parqueado en un complejo de apartamentos. Gracias al teléfono y al video de vigilancia, los agentes pudieron localizar el carro de los sospechosos. Soto y Guerra fueron encontrados muertos el día después de Navidad. Se comunicó la separación de la pareja justo antes de Navidad, cuando Savannah y Matthew no se presentaron a una cita para someterse a una inducción. El sargento Washington Moscoso del Departamento de la Policía de San Antonio dice que creen que la causa del asesinato fue un negocio de drogas que salió mal. Las autoridades dicen que podrá haber más cargos en el caso, aunque no están buscando a ningún sospechoso adicional.
Bueno, tenemos que hablar de esta noticia. Aquí en el este de Texas hay un hombre que ha sido reconocido por sus esfuerzos para ayudar a alimentar a la comunidad de Tyler durante la helada del 2021, si se acuerdan de eso. Conozcan a Iván Borja, uno de los 12 nominados al premio Héroe del Año de Seven Brew. El premio está patrocinado, por supuesto, por la empresa de café con el mismo nombre, que describe al héroe como alguien que desvive por hacer el mundo un lugar mejor, acto por acto. En el caso de Borja, él proporcionó comidas calientes a quienes necesitaban agua o electricidad en Tyler a través de su restaurante Mikoto Ramen Bar y Sushi. All down Broadway, you would only see people. Iván dice que en toda la carretera Broadway solo se veía gente saliendo de sus camiones, ayudando a otras personas que estaban en zanjas, atascadas, pero él decía que él no tiene un camión, solamente tiene comida, y eso fue lo que hizo. Él se aseguró de que lo que podía hacer lo hiciera. Borja fue nominado en el febrero de 2023. Cada mes se nombra un nominado. Sin embargo, ahora que el 2023 se ha terminado, solo se puede elegir un héroe del año y el ganador recibirá $10,000. Y si Borja gana, él dijo que va a nombrar a Path en Tyler como una organización a que él le gustaría ayudar y devolver el favor. También marcando la diferencia, Patrick Johnson con J-Star Ministries. Él ayudó a más de 18,000 familias en el año 2023. Desde ayuda en desastres hasta apoyo en Navidad, Johnson dice que no podría hacerlo sin la comunidad. It was a really great feeling to be able to serve them. Johnson dice que fue una gran sensación poder servir tanta gente y contar con los increíbles voluntarios que tenían, porque nada de lo que hacen lo hacen solo y hay mucha gente que está trabajando para que todo eso sea posible. Lo primero que Johnson quiere hacer este año es comprar un edificio, quiere un espacio permanente para almacenar algunos de ellos artículos más grandes que la gente de la comunidad está dispuesta a donar. Bueno, si usted está buscando para comenzar el 2024 con un nuevo registro limpio y ahorrar un poco de dinero en multas de la Corte, así que estás de suerte. La Corte Municipal de Longview ha comenzado a ofrecer el programa de amnistía de órdenes de arresto, donde aquellos con órdenes de arresto pendientes pueden resolver sus casos. La forma en que esto va a funcionar es que de partir del año nuevo hasta el 30 de abril, todos los honorarios de la orden se eliminará cuando alguien voluntariamente contacta al tribunal para pagar al menos la mitad de saldo y comenzar un plan de pago para el saldo restante. Solo el año pasado, 239 personas se aprovecharon del programa de amnistía de órdenes judiciales y muchos ahorraron de miles de dólares. Cualquier persona interesada en el programa puede visitar a las oficinas de corte o también contactarlos por celular al 903-237-1186. También tenemos una alerta de estafa para darle a conocer. La policía de Lufkin está advirtiendo a los residentes sobre una estafa de deberes de jurado después que una mujer fue estafada con $5,000, alegando que tenía una orden de pago. La persona que llamó también exigió que la mujer que pagara más de $3,000 por Bitcoin por la orden judicial, además de unos $1,000 en concepto de tasa por delinquir por primera vez. La mujer, que no ha sido identificada, se dio cuenta de que se trataba de una estafa y más tarde se puso en contacto con su banco. Los oficiales en Lufkin están insistiendo a los clientes a ser conscientes de esta estafa, que si usted recibe una llamada similar a este incidente, no paguen la orden, especialmente si no está seguro de que debe dinero, y también aconsejan colgar siempre y denunciar el incidente si cree que eres víctima de esa estafa. Bueno, una nueva opción de entretenimiento viene a la ciudad de Longview. Showman Theaters tiene planes de traer un local de Film Alley a Longview. Film Alley es una instalación de 45,000 pies cuadrados que incluye una sala de cine, una bolera, hasta una sala de juegos recreativos y un restaurante y bar. Aún no sabemos dónde van a construirlo, pero es el mismo tamaño del Teatro Regal Longview que cerró el verano pasado. La empresa aún no ha solicitado los permisos de construcción locales asociados con el antiguo Regal. Les mantendremos informados cuando sepamos más.
Y ahora una actualización de la renovación del complejo deportivo de Kilgore. Funcionarios de la ciudad dicen que el proyecto está casi terminado y debe estar listo para este año. Las renovaciones incluyen césped completamente crecido en los campos, 4 nuevos postes de luz alrededor de los campos de fútbol y 12 nuevos postes alrededor de los campos de softball para reemplazar el antiguo sistema de iluminación. La Asociación Deportiva Juvenil de Kilgore empezó a utilizar el complejo hace 30 años. Para más información sobre el proyecto, tienen que visitar nuestro website cbs19.tv. Al regresar, un nuevo reto para perder peso llega al este de Texas y hay un gran premio para el ganador. Hoy tendremos con nosotros a una representante de NetHealth para hablar de este reto. Quédate ahí. Gracias por quedarse con nosotros. El año nuevo significa nuevos objetivos y para muchos esto incluye propósitos de fitness. Y para ayudarle a mantener su palabra, he invitado a una invitada especial, Nancy Rangel. Nancy, gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos aquí. Sí, ya conocemos a Nancy porque ella es la presidenta del Hispanic Business Alliance aquí en Tyler, pero lo que aún no saben es que ella también representa a NetHealth y ellos son lo de salud aquí en el este de Texas. Sí, Northeast Texas Public Health. Tengo el placer de servir como directora de ejecutiva y de ellos en la directora de mesa, basically Board of Directors. Ok, entonces Nancy está aquí con nosotros porque ellos acaban de empezar otra vez un programa que tenían antes de la pandemia que se llama Fit City Tyler. Nancy, háblanos de Fit City Tyler y qué es lo que el goal es para este año. So, los invitamos a todos. Vamos a tener este sábado el 6 de enero de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Berkshire Conference Center. Vamos a tener el primer anual Fit City Tyler Salud y Bienestar Expo. Se va a llevar a cabo, vamos a tener más de 30 negocios, empresas que van a estar allí centrados en lo que es la salud, para no solamente para proveer información, pero también para ayudar y guiar a esa gente que quieren, eso lo que acabas de mencionar, perder ese peso durante este año. That is our goal. Y ya sabemos, porque yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a Tyler como hace 3 años y yo llegué bien fit y después me empecé a comer lo de la pandemia. Yo creo que nos dañó a todos nuestra rutina de ejercicio. Que este año es el año de regresar otra vez este es el año. Perder un poquito de peso. Entonces tienen un challenge también que será parte de esto. ¿Cuál es el incentivo que van a dar? Tenemos un reto que es un reto regional para toda la comunidad. Estamos invitando a todos los del este de Texas que tomen parte en eso. Se pueden inscribir por yendo el evento este sábado, pero también hay lugares locales donde se pueden inscribir y pueden ganar premios y pueden ganar dinero. El grand prize es de $5,000 en efectivo, cash, para los que ganen en el sorteo de los $5,000. Sí, y sabemos que pues con un incentivo bien grande van a haber muchas personas que van a participar, pero los que van a salir adelante son los que estén toda la semana y todos los meses ahí bien consistentes con lo que tienen que hacer. Sabemos que hay diferentes segmentos de este reto, no solamente ejercicio, también en nutrición. Háblanos de los diferentes segmentos de... Claro que sí, tenemos, y el propósito por la cual ellos quisieron organizar un evento como este es básicamente porque aquí tenemos un porcentaje muy grande, muy grande en lo que es las personas que tienen condiciones de salud crónicas que son prevenibles, como el diabetes, vamos a decir, presión alta, tipo 2 de diabetes, depresión, enfermedades del corazón, etcétera. Queremos invitar a toda la gente que no solamente lo hagan por el dinero, todos queremos el cash prize, pero también todos ganan, ¿verdad? Todos ganamos en esto. Tenemos una mejor salud, nos sentimos mejor, más saludables, y es algo que queremos que todos tomemos parte en eso, y por eso estamos invitando también a nuestra comunidad hispana que nos está escuchando que por favor inscríbanse. Pueden ir al fitcitytyler.com, ahí pueden inscribirse, pueden ver a todos los locales donde están inscribiendo a la gente. Exacto, y también pues como ya dijo cuando empezamos esta entrevista, van a tener su expo que va a ser el sábado, el 6
de enero a las 10 de la mañana. ¿Y va a ser en dónde? Va a ser en el WT Berkshire Conference Center, donde se lleva a cabo la feria, en ese estacionamiento, en ese edificio. Va a estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y pasen por ahí, pueden obtener mucha información. De todos los que están ahí, las empresas están listas para ayudarles, proveerles la información, guiarlos en lo que es la pérdida de peso ya de este año. Y queremos que todos tomen en mente que usted puede obtener una mejor salud. Sí. Al último del día es lo que queremos, que todos podamos tener mejor salud. Cuando uno hace ejercicio y come bien, uno se siente mucho mejor y también pues está el beneficio de que uno puede también vivir más largo, estar con sus familiares. Exactamente, sí. Bueno. Todos ganamos cuando hacemos eso. Queremos que todos los invitamos, no solamente a ustedes individuales, pero también empresas que quieran. Muchas de las empresas están reclutando a todos sus employees, todos los que están ahí de empleados, que todos como equipo puedan tomar parte en eso, because it's fun, es un reto. La gente que es muy, como se dice, competitiva, pueden hacerlo, pero toda la información que es para calificar y todo eso, todo lo pueden encontrar en nuestra página de web, en fitcitytyler.com. Ok, y también nosotros vamos a tener un enlace en nuestro website, cbs19.tv. También pueden encontrar la información ahí, se le hace más fácil encontrar la información de ellos. Gracias. Sí. Bueno, Nancy, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y quiero, antes de terminar la entrevista, decirle que nosotros vamos a tener una representante de Net Health todos los meses que nos va a hablar de este mismo reto y vamos a estar ahí dando check-in, porque todo es mejor cuando sea en grupo y sea en comunidad. So que vamos a estar aquí en CBS 19 Unidos, parte de este challenge también, y queremos que todos participen. Exactamente. No fallen, regístrense, inscríbanse en todos y ahí nos vemos este sábado, 6 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el WT Berkshire Conference Center. All right. Muchas gracias, Nancy. Muchísimas gracias a ustedes. Al regresar, se acerca el Día de Reyes y ¿has pensado dónde comprarás tu rosca de Reyes? Tenemos panaderías locales que están listas para servirte. El nuevo año y tenemos algo muy bonito que compartir. Una niña nacida en Longview es la primera bebé nacida en el este de Texas en el año 2024. Esta preciosidad se llama Alicia Castañeda y nació a las 12:49 de la mañana, menos de una hora después de medianoche, en el Hospital Christus Good Shepherd en Longview. La mamá también sabe que está en buenas manos porque es enfermera en ese mismo hospital. Y en Tyler, otro bebé de Año Nuevo, el pequeño Elías Kefaldíez, nació a las 11:20 de la mañana, el día 1 de enero, a los orgullosos padres de Lindale. La mamá dice que el bebé Elías no iba a nacer hasta el 18 de enero, pero él dijo que quería llegar temprano para amanecer en el Año Nuevo. Felicidades a ambas familias y feliz Año Nuevo. Bueno, la comunidad hispana concluye las fiestas navideñas con el Día de los Reyes, que va a ser el 6 de enero, este sábado. Y el Día de Reyes, también conocido como Epifanía, se celebra en el día que los Reyes Magos conocieron al niño Jesús y le trajeron los regalos. Melchor, Gaspar y Baltasar son los 3 reyes que representan a Europa, Arabia y África y que viajaron 12 días siguiendo a una estrella en el desierto que les condujo hasta el niño Jesús. Cada rey hizo un regalo al niño Jesús: oro, incienso y mirra. Muchos cristianos y católicos de Europa y América Latina celebran esta fiesta. Hay muchas tradiciones únicas relacionadas con el Día de los Reyes y las tradiciones se celebran de diferentes maneras en distintas partes del mundo. En Norte y Suramérica, el Día de los Reyes se celebra con una rosca de reyes. La rosca lleva un figurito plástico de Jesús escondida en su interior y el que la encuentre en su porción de la rosca deberá hacer los tamales para todos los días de las candelas el 2 de febrero. Aquí en el este de Texas hay bastantes eventos que puedes participar y también hay muchas panaderías que están horneando la rosca. En nuestro sitio web, nuestra reportera digital Lidia Herrera escribió todo lo que tiene que saber para celebrar el Día de los Reyes aquí en el este de Texas. Visita a cbs19.tv para toda la información.
Bueno, aquí les dejamos su forecast de 7 días creado por el jefe meteorólogo aquí, Chief Meteorologist Brett Anthony. Aquí ves que desde el sábado hasta el viernes que viene van a haber diferentes, va a estar soleado, va a llover el lunes, dicen que hay unas tormentitas que van a pasar. El martes dice que va a estar muy ventoso, o que si tienen que sacar sus decoraciones de Navidad, tienen que hacerlo este fin de semana después del Día de los Reyes. Y también van a llegar más eso de lluvia el jueves y el viernes, o que estén al tanto a nuestro website también para todos los días del tiempo que tienen que saber. Bueno, esto es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por email o en mis redes sociales. O también me pueden llamar. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana.